Atención, atención. Harfuch acaba de clausurar el negocito de Norma Piña. Harfuch encontró las notarías secretas de Norma Piña. La señora lavaba millones mientras firmaba amparos. El recreo judicial se acabó para siempre. 38 notarías públicas y despachos jurídicos. No en un solo estado, no en una sola ciudad, sino distribuidos con precisión quirúrgica en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Zacatecas y a lo largo de toda la República, desde Sonora hasta Yucatán. Una red que por fuera tenía logotipos institucionales, papel sellado, firmas de notario y el escudo oficial del Estado mexicano en cada documento. Y por dentro procesaba lavado de dinero para políticos, protegía a factureros con amparo judicial y ayudaba a sacar a criminales de cuello blanco de las cárceles más caras de México. Y en el centro de todo ese andamiaje, con acciones documentadas en un fideicomiso secreto que ningún organismo fiscal había tocado en años, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mañana del viernes 3 de julio de 2026, mientras Norma Piña Hernández sobrevolaba el Pacífico en un vuelo hacia Asia, Omar García Harfuch activó simultáneamente a 5 equipos de inteligencia financiera en 5 estados distintos del país. A las 7:14 todas las puertas cayeron al mismo tiempo. Lo que vas a leer en los próximos minutos no es una filtración, no es un rumor y no es especulación política. Es la descripción exacta de cómo el Estado mexicano desmanteló en un solo viernes por la mañana la estructura de negocios más grande que jamás se había construido desde dentro del Poder Judicial de México. Una estructura que funcionó durante años amparada por el cargo más poderoso dentro de la Judicatura Nacional y que esta mañana dejó de existir. Quédate hasta el final porque cada fase de este operativo tiene algo que no se ha contado todavía. Hay 4 hallazgos concretos que Harfuch y su equipo encontraron adentro de esas oficinas y que cambian completamente lo que creíamos saber sobre cómo opera la corrupción judicial en México. Te los voy a contar uno por uno. Para entender lo que pasó hoy, hay que retroceder a algo que la Suprema Corte de Justicia nunca quiso explicar con claridad y que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva meses señalando en público sin que ningún medio del bloque conservador le diera la cobertura que merece. Norma Piña Hernández llegó a la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2023, convertida en el primer gran símbolo de que una mujer podía ocupar ese cargo. El oficialismo reconoció ese hito. No es un dato menor, no es algo que se ignore, pero lo que vino después de esa llegada histórica fue una operación sistemática de protección al viejo orden judicial que no tenía precedente en la historia reciente del país. Bajo su gestión, la Corte utilizó la ley de amparo con una consistencia que ningún analista independiente podía explicar como simple ejercicio jurídico, reforma energética frenada, iniciativas de seguridad bloqueadas, amparos concedidos con una velocidad inusual cuando los beneficiarios eran empresarios conectados con el bloque de oposición, criminales de cuello blanco, específicamente factureros que habían defraudado al SAT por miles de millones de pesos, saliendo libres con resoluciones que sus propios abogados tardaron semanas en explicar públicamente. Y siempre, en el fondo de cada decisión, la misma pregunta que nadie se atrevía a responder de frente. ¿De dónde venía la presión real? ¿Quién le decía a la Corte qué amparar y cuándo? ¿Era ideología jurídica o era negocio? La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda comenzó a rastrear ese hilo en septiembre de 2024, no a partir de una denuncia pública, no a partir de una declaración política, sino a partir de una irregularidad detectada en el análisis de flujos de capital asociados a fideicomisos registrados en el notariado mexicano. Un fideicomiso en particular llamó la atención de los analistas porque su estructura accionaria estaba diseñada para ser casi invisible. Las participaciones estaban distribuidas a través de nombres de personas físicas que individualmente no levantaban ninguna bandera. Pero cuando los analistas de la UIF empezaron a cruzar esos nombres con registros del Consejo de la Judicatura Federal,
con declaraciones patrimoniales de funcionarios judiciales y con las actas constitutivas de un conjunto de notarías públicas distribuidas en 5 estados de la República, el patrón fue imposible de ignorar. El fideicomiso era la columna vertebral de una red de participaciones accionarias que conectaba directamente con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No era una conexión lejana, no era una inferencia, era documentación, escrituras notariales, cesiones de derechos, poderes notariales otorgados entre firmas que se conectaban como eslabones de una misma cadena, con un beneficiario final que los analistas tardaron 4 meses en reconstruir con la precisión suficiente para llevar el expediente a Harfuch. Cuando el expediente llegó a su escritorio, en las primeras semanas de 2025, Harfuch lo leyó de principio a fin en una sola sentada. Lo que tenía en las manos no era un caso de enriquecimiento ilícito ordinario. Era el mapa de cómo funciona la impunidad cuando la construye alguien que controla los mecanismos formales del sistema de justicia. Lo que siguió fueron 16 meses de inteligencia financiera pura, sin operativos visibles, sin filtraciones, sin declaraciones públicas. La UIF y el equipo especializado de la Secretaría de Seguridad trazaron con paciencia cada notaría, cada despacho jurídico, cada participación accionaria dentro de esa red. Los números que encontraron al final de ese proceso son los que justifican todo lo que pasó este viernes 3 de julio. 4 notarías públicas en Ciudad de México, en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tlalpan. 2 notarías en el Estado de México, en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla. Una notaría en Puebla capital, ubicada a 3 cuadras del Palacio de Gobierno del Estado. 7 notarías en el Estado de Morelos distribuidas entre Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec. 5 notarías en Zacatecas concentradas en la capital y en Fresnillo. Y 19 despachos jurídicos especializados en abogacía laboral, mercantil y penal distribuidos desde Hermosillo hasta Mérida. Las participaciones no eran uniformes. En algunas notarías la figura que aparecía vinculada al fideicomiso tenía el 25% del capital, en otras el 50%. En 4 de ellas, la participación era del 98%, lo que en términos prácticos significa control total de las operaciones. En los despachos jurídicos la estructura era similar. Participaciones del 30% en los más pequeños, 60% en los más rentables. Lo suficiente para tener voz y voto en cada decisión relevante. Lo suficiente para decidir qué casos tomaban y cuáles no. Lo suficiente para garantizar que los clientes más sensibles recibieran el trato que necesitaban. Y los clientes más sensibles, según los expedientes que los analistas de la UIF reconstruyeron en 16 meses de trabajo, eran exactamente el tipo de personas que uno esperaría encontrar en ese contexto. Políticos de estados gobernados por la oposición que necesitaban escriturar propiedades adquiridas con dinero que no podía rastrearse públicamente. Empresarios con contratos públicos que requerían constituir personas morales con una velocidad que los procesos ordinarios del notariado no podían garantizar. Factureros con expedientes abiertos en el SAT que necesitaban abogados penales que entendieran cómo funciona el sistema por dentro. Lavadores de dinero que operaban a través de empresas de importación y exportación y que necesitaban asesoría mercantil para estructurar sociedades que aguantaran un escrutinio superficial, pero no uno profundo. La red no operaba en las sombras de manera visible, operaba exactamente como opera la corrupción más inteligente, con todos los papeles en orden, con todos los sellos en su lugar, con todas las firmas de notario que el sistema exige. La impunidad no estaba en la falta de documentación, estaba en que la documentación la controlaba alguien que también controlaba la institución encargada de supervisar que esa documentación fuera legítima. Eso fue lo que los analistas encontraron, eso fue lo que llevaron a Harfuch, y eso fue lo que Harfuch llevó durante meses al proceso de revisión legal necesario para que lo que pasó este viernes fuera no solo un operativo, sino una intervención irreversible. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que estos operativos no se explican solos con los números finales.
Lo que importa es entender qué había dentro y por qué esa estructura existía. Y lo que viene a continuación es la parte más pesada de todo lo que te tengo que contar hoy. Así que si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita. Los videos que vienen en los próximos días van a profundizar en cada ángulo de esta historia y no quieres perderte ninguno. La logística del operativo del viernes 3 de julio fue diseñada a partir de un principio que Harfuch aplica en todos los casos donde la alerta previa puede destruir la evidencia en cuestión de minutos. Simultaneidad total. No se podía catear una notaría y esperar 20 minutos para entrar a la siguiente. En el momento en que el primer equipo tocara una puerta, los vínculos entre las distintas oficinas, las personas con acceso a los sistemas informáticos de esa red, tendrían tiempo suficiente para borrar archivos, destruir documentos, vaciar servidores. La arquitectura de esa red estaba diseñada exactamente para ese tipo de reacción de emergencia. Los analistas lo sabían porque lo habían visto en los protocolos internos que se filtraron durante la fase de inteligencia. Así que Harfuch organizó 5 equipos de inteligencia financiera, cada uno con un perfil diferente según el tipo de instalación que iba a intervenir. No eran equipos de choque, no eran unidades tácticas con rifles de asalto y granadas aturdidoras. Eran equipos mixtos formados por agentes de la UIF, peritos contables de la Fiscalía General de la República, técnicos en extracción de información digital forense y elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad perimetral. 116 personas en total, distribuidas en 5 ciudades distintas, conectadas en tiempo real a través de un canal de comunicación encriptado que Harfuch monitoreó personalmente desde el Centro de Coordinación de la Secretaría de Seguridad. El equipo Alfa fue asignado a Ciudad de México. Su objetivo, las 4 notarías en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tlalpan. 22 personas, 4 vehículos no identificados, instrucciones de llegar simultáneamente a los 4 puntos y asegurar el perímetro antes de presentar las órdenes de cateo. El equipo Beta operó en Estado de México, las notarías de Naucalpan y Tlalnepantla, más 3 de los despachos jurídicos del área metropolitana. 19 personas. La complejidad logística de ese equipo era mayor porque los 2 notarías y los 3 despachos no estaban concentrados en una misma zona, sino distribuidos en un corredor de casi 40 kilómetros. El equipo Gamma cubrió Morelos, 7 notarías en Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec. 26 personas. Era el equipo con el mayor número de objetivos simultáneos y el que requería más coordinación interna porque las distancias entre las notarías de Cuernavaca y las de Cuautla no permiten que un mismo convoy cubra todo el territorio sin tiempos muertos. El equipo Delta operó en Zacatecas, las 5 notarías más 4 despachos jurídicos en la capital y en Fresnillo. 22 personas. Fresnillo es una ciudad con dinámica de seguridad compleja, así que ese equipo salió con apoyo de elementos de la Guardia Nacional que no participaron directamente en los cateos, pero que mantuvieron perímetros exteriores durante toda la intervención. El equipo Epsilon cubrió Puebla y el resto de los despachos jurídicos del centro y sur del país. Una notaría en Puebla capital, más 11 despachos en estados que iban desde Veracruz hasta Oaxaca. Era el equipo con la mayor dispersión geográfica y operó de manera diferente a los otros 4. Los cateos en los estados más alejados no fueron simultáneos al minuto, sino coordinados en una ventana de 30 minutos que los analistas calcularon que era suficiente para prevenir alertas entre las distintas oficinas. A las 7 horas con 14 minutos del viernes 3 de julio de 2026, Harfuch dio la señal desde el centro de coordinación. 4 segundos después, los 5 equipos se movieron al mismo tiempo. Lo que encontraron adentro de la notaría de la delegación Cuauhtémoc, la que los analistas habían identificado como el nodo central de la red, fue suficiente para entender en los primeros 20 minutos por qué ese fideicomiso llevaba años sin levantar banderas en ningún organismo de supervisión. La oficina tenía 2 capas. La primera era lo que cualquier ciudadano que entrara a tramitar una escritura habría visto: una recepción con personal, archivos físicos organizados por año,
el libro de protocolo notarial con los folios correspondientes a cada operación, una sala de espera con sillas de piel y revistas de negocios sobre la mesa. Todo correcto, todo en orden, todo exactamente como debería verse una notaría pública de la Ciudad de México. La segunda capa estaba detrás de una puerta que desde afuera parecía ser la entrada a un archivo de documentos históricos. La puerta tenía cerradura electrónica con clave de 6 dígitos. Adentro no había archivos históricos. Había 2 servidores de almacenamiento conectados a una red independiente de Internet, sin conexión al sistema oficial de la notaría. Una impresora industrial con capacidad para producir documentos notariales con los sellos y membretes correctos. Una caja fuerte empotrada en la pared con combinación mecánica. Y sobre el escritorio central, perfectamente apiladas, carpetas con documentos que los peritos contables comenzaron a revisar de inmediato. Los técnicos en extracción digital conectaron los servidores a sus equipos forenses a las 7 horas con 34 minutos. Lo que empezaron a ver en los primeros minutos de análisis fue una base de datos de operaciones notariales que no estaban registradas en el libro de protocolo oficial de la notaría. Operaciones fantasma. Escrituras que existían digitalmente, con todos los elementos formales de un documento notarial legítimo, pero que no tenían folio en el registro público, no tenían número de protocolo y no generaron el impuesto de traslado de dominio correspondiente. ¿Cuántas operaciones en esa base de datos? Los peritos necesitaron 40 minutos para tener una cifra preliminar. 347 operaciones en los últimos 4 años. 347 documentos con apariencia notarial legítima que no existían en ningún registro oficial del Estado mexicano. Cuando Harfuch recibió ese primer número en el centro de coordinación, su respuesta fue breve. Díganme lo que hay en la caja fuerte. Los técnicos tardaron 16 minutos en abrir la caja fuerte con los equipos especializados que llevaban para ese tipo de intervención. Adentro había 4 cosas. La primera, efectivo. Fajinas de billetes de 500 pesos y dólares de 100 organizados en paquetes con bandas elásticas. El conteo preliminar de los peritos en el lugar dio una cifra inicial de 4,3 millones de pesos y $280,000 en efectivo. La segunda, una memoria USB con cifrado de hardware, que los técnicos no pudieron abrir en el lugar y que fue trasladada de inmediato al Laboratorio Forense Federal. La tercera, un fajo de tarjetas de presentación de jueces de distrito y magistrados de circuito de distintos estados de la República, sin notas escritas sobre ellas, sin contexto adicional, solo los nombres, los cargos y los números de teléfono. La cuarta, un sobre cerrado con el membrete de un despacho de abogados de la Ciudad de México, cuyo nombre coincidía exactamente con uno de los 19 despachos jurídicos de la red. Adentro del sobre había un listado manuscrito con 12 nombres, sin apellidos en la mayoría de los casos, solo nombres de pila, con cantidades en pesos anotadas a un lado de cada uno. Los montos iban desde 80,000 pesos hasta 2,4 millones. Al final del listado, una suma total escrita con tinta roja: 11,340,000 pesos. Ningún perito en el lugar pudo explicar de inmediato qué era ese listado, pero todos coincidieron en algo. Era el tipo de documento que no existe si todo lo que pasa en esa oficina es legal. Los peritos contables del equipo Gama en Morelos tardaron exactamente 11 minutos en entender que las 7 notarías de Cuernavaca, Cuautla y Jutepec no operaban como 7 negocios independientes, operaban como una sola unidad distribuida. Los libros de protocolo de cada notaría tenían numeración que se complementaba, no que se repetía. Era un sistema de foliado cruzado diseñado para que, si alguna de las notarías era auditada de forma aislada, los volúmenes de operación parecieran normales. Pero cuando los peritos pusieron los 7 libros de protocolo sobre la misma mesa y los revisaron en conjunto, la imagen cambió completamente. El número de escrituras procesadas entre las 7 notarías en los últimos 3 años era de 4,200 operaciones.
El monto total declarado en esas operaciones era de 1.100 millones de pesos en traslados de dominio, constituciones de sociedades y poderes notariales. El promedio por operación era de 262.000 pesos, números que de manera individual no levantarían ninguna bandera en una revisión ordinaria. Pero los peritos encontraron un problema. El valor catastral y comercial de los inmuebles que aparecían escriturados en ese conjunto de operaciones no coincidía con los montos declarados. En 340 de las 4.200 escrituras, el valor declarado de la operación era entre 2 y 6 veces menor que el valor real de la propiedad. Eso tiene un nombre preciso en términos fiscales y legales: subvaluación dolosa. Y subvaluar el valor de una escritura de manera sistemática en 340 operaciones distribuidas en 7 notarías del mismo estado no es un error contable ni una negligencia administrativa. Es lavado de dinero con papel sellado y firma de notario. Lo que alguien pagaba por una propiedad en efectivo que no podía justificar, la escritura lo convertía en una transacción de apariencia legítima a la mitad del precio real. La diferencia nunca existía en papel, pero sí existía en efectivo, en criptomonedas o en transferencias que no dejaban rastro dentro del sistema financiero formal. Y la notaría que autorizaba esa operación recibía una comisión que tampoco aparecía en ningún libro oficial. Ese era el mecanismo central. La notaría no era el lugar donde se lavaba el dinero en el sentido tradicional del término. Era el lugar donde el dinero ya lavado recibía su último sello de legitimidad. El papel notarial era la última pieza del proceso. Y sin ese papel, todo lo anterior se derrumba. Cuando Harfuch recibió ese reporte desde Morelos a las 8:47, guardó silencio por 3 segundos completos antes de responder. ¿Cuántos de los propietarios en esas escrituras tienen antecedentes? La respuesta llegó 12 minutos después. De las 340 operaciones con subvaluación documentada, los nombres de los compradores o vendedores en 87 de ellas aparecían en bases de datos de la UIF como personas de interés en investigaciones previas por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal o nexos con estructuras criminales. No todos tenían cargos formales. Algunos habían sido investigados y liberados. Varios tenían amparos vigentes que suspendían los procedimientos en su contra. Los amparos en 23 de esos 87 casos habían sido concedidos por juzgados de distrito cuyos titulares aparecían en el índice de los fideicomisos que la UIF llevaba siguiendo desde septiembre de 2024. No era una coincidencia, era el circuito completo. El lavador necesitaba la escritura notarial. La notaría era parte de la red. Y cuando el lavador tenía un problema legal, el amparo lo resolvía desde un juzgado que también formaba parte del mismo ecosistema de intereses. Eso es lo que los analistas habían llamado durante meses el triángulo de impunidad de cuello blanco en sus reportes internos. Y esta mañana del viernes 3 de julio, ese triángulo tenía documentación suficiente para sostenerse ante cualquier tribunal. En Zacatecas, el equipo Delta encontró algo que no estaba en ningún mapa de inteligencia previo. La notaría número 3 de las 5 intervenidas en el estado, ubicada en el centro histórico de la capital, tenía en su sótano una sala de juntas que no aparecía en los planos registrados ante el municipio. Era una sala pequeña, de aproximadamente 20 metros cuadrados, con una mesa redonda para 8 personas, 8 sillas de cuero negro, una pantalla montada en la pared conectada vía un sistema de videoconferencia cifrado y un archivo de metal con cerradura que los técnicos abrieron en 4 minutos. Dentro del archivo había 3 carpetas. La primera contenía minutas de reuniones, no actas formales, no documentos con membrete. Minutas manuscritas en hojas simples, con fechas que iban desde febrero de 2024 hasta mayo de 2026. Los asistentes a esas reuniones no estaban identificados por nombre en la mayoría de los casos. Estaban identificados por iniciales. Los analistas tardaron 20 minutos en la primera lectura antes de llamar directamente a Harfuch. Las iniciales que aparecían con mayor frecuencia en las minutas eran 4. NPH,
que cualquiera con el contexto de la investigación podía leer sin mayor dificultad. RMO, que los analistas cruzaron en menos de 10 minutos con un gobernador de oposición cuyo nombre completo comenzaba con esas letras. LCV, que coincidía con el nombre de un empresario zacatecano con 3 investigaciones abiertas por defraudación fiscal. Y AGP, que los peritos no pudieron identificar de manera inmediata, pero que aparecía en 14 de las 19 minutas del archivo. El contenido de las minutas era deliberadamente críptico. Usaban términos como el proyecto Norte, los instrumentos pendientes, la carpeta de Fresnillo y los tiempos del Consejo. Pero en 3 de las minutas más recientes, correspondientes a reuniones de octubre de 2025, enero de 2026 y marzo de 2026, el lenguaje era menos cuidadoso. Una de las anotaciones decía textualmente: confirmar disponibilidad de 4 plazas en juzgados de nuevo ingreso antes del 15 de febrero. Otra decía: revisar situación de los 3 expedientes en suspensión, coordinar con RM o para garantizar no activación antes de elecciones locales. Esa segunda anotación era del 12 de enero de 2026. Las elecciones locales en ese estado eran en junio de 2026. La sala de juntas en el sótano de una notaría pública en el centro histórico de Zacatecas no era una sala de reuniones de negocios, era el cuarto de operaciones políticas de una red que coordinaba decisiones judiciales con calendarios electorales de estados gobernados por la oposición. Cuando Harfuch leyó esa síntesis a las 9:23, respondió con una sola instrucción: todo el archivo en cadena de custodia certificada, cada hoja con folio y testigo. Nada se mueve sin 2 peritos presentes. La segunda carpeta del archivo contenía estados de cuenta de una cuenta en el extranjero. Los encabezados de los estados de cuenta estaban parcialmente recortados, lo que impedía identificar de inmediato el banco o el país de origen, pero los movimientos eran legibles, transferencias de entrada y salida que sumaban, en el período visible de 18 meses, $47 millones. Las transferencias de entrada estaban etiquetadas con códigos alfanuméricos. Las de salida tenían descripciones de 3 o 4 palabras en inglés, algunas tan genéricas como Consulting Services o Legal Advisory Fees. La tercera carpeta era la más pequeña. Contenía 5 folios de papel. Cada folio tenía el nombre de una notaría, la participación accionaria correspondiente dentro del fideicomiso y una proyección de ingresos para el año 2026. Los 5 folios cubrían las 5 notarías de Zacatecas. Los números de proyección de ingresos para el año completo sumaban entre las 5, $340 millones. Era el plan de negocios de una operación de lavado de dinero estructurada como portafolio de inversiones. Y aquí es donde necesito que te detengas un momento a pensar en lo que eso significa. No estamos hablando de un juez que aceptó un soborno para liberar a alguien. No estamos hablando de un funcionario que desvió recursos de una partida presupuestal. Estamos hablando de una arquitectura deliberada, construida durante años, que usó la figura más alta del Poder Judicial de México como paraguas de protección para una red de negocios que procesaba lavado de dinero, protegía a criminales de cuello blanco y coordinaba decisiones judiciales con objetivos políticos en estados específicos del país. Eso no es corrupción ordinaria, eso es la captura del sistema. Y si estás viendo este video y sientes que este tipo de análisis importa, que México necesita que estas historias se cuenten con la profundidad que merecen, este es el momento de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. El botón de suscribirse está ahí. Dale clic, activa la campanita, porque lo que viene en los próximos días va a profundizar en ángulos de esta historia que hoy apenas estamos tocando. Los 19 despachos jurídicos intervenidos por el equipo Epsilon a lo largo del corredor que iba desde Veracruz hasta Oaxaca y desde Hermosillo hasta Mérida completaron el panorama desde otro ángulo. Si las notarías eran la puerta de entrada del dinero ilícito al sistema formal de propiedad, los despachos jurídicos eran el mecanismo de salida de los criminales del sistema penal. El modelo era simple en su concepto y extraordinariamente eficaz en su ejecución. Un empresario acusado de facturación falsa contrataba a uno de los despachos de la red.
El despacho presentaba una defensa que en los primeros trámites parecía ordinaria, pero en el momento clave del proceso, cuando el expediente llegaba al juzgado correcto con el juez correcto, el resultado era predecible. Suspensión de efectos, amparo concedido, proceso frenado indefinidamente. El despacho cobraba honorarios. Los honorarios eran legales, facturas emitidas, impuestos pagados. El dinero que entraba a los despachos era dinero limpio en apariencia, pero la razón por la que el cliente pagaba esos honorarios no era la calidad jurídica de la defensa, era el acceso. Era saber que el dinero que pagaba garantizaba que alguien, en algún punto de la cadena judicial, iba a mover las fichas correctas en el momento correcto. Los peritos contables encontraron en 4 de los 19 despachos algo que los analistas de la UISAF ya sospechaban, pero que necesitaban documentar físicamente: hojas de cobro paralelas, no facturas, no contratos, hojas simples con el detalle de lo que cada cliente había pagado fuera del sistema formal. Las cantidades iban desde 80,000 pesos hasta montos que superaban los 12 millones por caso. En varios de los registros, el pago estaba descrito con una sola palabra: gestión. En el contexto de un despacho jurídico que defiende a factureros y lavadores de dinero, gestión no necesita más explicación. A las 11:40 del viernes 3 de julio, con los cateos en proceso de cierre y la cadena de custodia de evidencias avanzada en todos los estados, Harfuch hizo la primera declaración pública del día. No convocó una conferencia de prensa larga, apareció frente a las cámaras en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad con 3 carpetas sobre el podio y habló durante exactamente 7 minutos. Dijo que la operación del día había resultado en la intervención simultánea de 38 establecimientos en 5 estados del país. Dijo que los equipos habían asegurado documentación que sería trasladada a la Fiscalía General de la República para el inicio de investigaciones formales. Dijo que entre las evidencias encontradas había registros de operaciones que no correspondían a la actividad declarada de los establecimientos y documentos que sugerían coordinación entre actores del sector privado, el sistema notarial y funcionarios del Poder Judicial. No mencionó el nombre de Norma Piña en esa primera declaración. Cuando un periodista le preguntó directamente si la investigación involucraba a figuras del Poder Judicial, Harfuch lo miró 3 segundos antes de responder. Las investigaciones siguen, los expedientes hablan solos, y en este país ya no hay cargo que garantice impunidad. Esa frase se convirtió en tendencia en redes sociales en menos de 20 minutos. Mientras tanto, a bordo de un vuelo sobre el Pacífico con destino a Tokio, los asesores de Norma Piña empezaron a recibir mensajes en sus teléfonos. Primero 1, luego 3, luego una cadena que no paraba. Algunos de sus contactos en Ciudad de México intentaban localizarla directamente. La señal de vuelo no lo permitía. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aterrizaría en Tokio sin saber todavía con exactitud qué había pasado en esas 38 oficinas distribuidas a lo largo de 5 estados de su país, pero sus abogados ya lo sabían. Y los primeros comunicados defensivos empezaron a circular en medios del bloque conservador antes de que el avión cruzara la línea de fecha internacional. Los comunicados decían que el operativo era una persecución política, que era una intromisión del Ejecutivo en la independencia judicial, que los cateos violaban el principio de división de poderes. Ninguno de esos comunicados explicaba las minutas de Zacatecas. Ninguno explicaba las 347 operaciones notariales fantasma en Ciudad de México. Ninguno explicaba la caja fuerte con 4,3 millones de pesos en efectivo ni el listado manuscrito con 12 nombres y montos en tinta roja. Ninguno explicaba los estados de cuenta con 47 millones de dólares ni las hojas de cobro paralelo en los despachos jurídicos de Veracruz y Oaxaca. Los comunicados de los medios conservadores y los voceros del bloque de oposición decían mucho sobre procedimientos formales y garantías constitucionales. Decían muy poco sobre el contenido concreto de lo que los peritos habían encontrado adentro de esas oficinas en las últimas 4 horas. Eso también es un dato, siempre lo es. Lo que pasó en México este viernes 3 de julio de 2026 tiene consecuencias que van mucho más allá del operativo en sí mismo.
Y es importante entenderlas porque los días que vienen van a estar llenos de ruido. Declaraciones de abogados defensores, recursos jurídicos, comunicados de asociaciones del notariado, editoriales en medios del viejo régimen sobre el Estado de Derecho en riesgo. Todo ese ruido va a tratar de desplazar una pregunta central que ningún comunicado va a poder responder con comodidad. Si una red de notarías y despachos jurídicos procesó durante años lavado de dinero para políticos, blindó a factureros con amparos comprados y coordinó decisiones judiciales con calendarios electorales de oposición, ¿qué tan profundo llega ese sistema? ¿Cuántos jueces de distrito están en esa cadena? ¿Cuántos gobernadores de oposición firmaron algún tipo de acuerdo en alguna sala de juntas clandestina, como la que encontró el equipo Delta en Zacatecas? Esas son las preguntas que la investigación que viene tiene que responder. Y la dimensión de esas respuestas va a determinar si lo que pasó hoy fue el golpe final a una red ya en descomposición o fue el primer capítulo de un proceso que va a tomar meses y que va a revelar una arquitectura de corrupción judicial mucho más extensa de lo que los analistas calculaban en sus peores escenarios. Lo que Harfuch tiene ahora sobre la mesa es un activo de inteligencia que no existía esta mañana. Cientos de operaciones documentadas, nombres en minutas, estados de cuenta en el extranjero, listas manuscritas con montos y nombres de pila, servidores con bases de datos de escrituras fantasma, una memoria USB con cifrado de hardware que los técnicos siguen trabajando, y una red completa de personas físicas que firmaron documentos, recibieron transferencias y participaron en reuniones cuyas minutas hoy están en cadena de custodia federal. Cada uno de esos elementos es un hilo. Y los hilos, cuando los equipos de inteligencia financiera saben tirar de ellos con paciencia, llevan a nombres, a cuentas, a propiedades, a más redes. La investigación no termina cuando cierran los cateos. Empieza exactamente en ese momento. Para las familias que vivieron durante años en municipios de Morelos, de Zacatecas o del Estado de México, donde esa red de notarías procesó propiedades adquiridas con dinero del crimen organizado, lo que pasó hoy tiene un significado que ningún decomiso de armas ni ningún número de detenidos puede transmitir con la misma fuerza. Significa que alguien llegó a tocar la parte del sistema que parecía intocable, no el narco en la carretera, no el sicario en la esquina, la oficina con papel sellado y escudo oficial que convertía el dinero de la extorsión, del tráfico o de la defraudación fiscal en una escritura pública con todos los elementos de legalidad que el Estado mexicano reconoce. Eso es lo que cayó este viernes, no una guarida, no un campamento, una institución capturada, un eslabón del sistema formal de justicia que se había puesto al servicio de exactamente lo contrario de para lo que fue creado. Y eso, más que cualquier cifra de decomiso, es lo que hace que este operativo sea diferente. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco en serio. Este tipo de análisis toma tiempo, toma trabajo y hacerlo bien importa. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita y comparte el video con alguien que creas que necesita entender lo que está pasando en México con la profundidad que merece. Porque lo que viene en los próximos días va a ser intenso. Los abogados de la red van a presentar recursos. Los medios del viejo régimen van a hablar de persecución política. Y en algún momento Norma Piña va a aterrizar en el aeropuerto de Tokio, va a encender el teléfono y va a recibir todo lo que sus asesores llevan horas intentando decirle. Lo que decida hacer después de esa llamada va a definir el siguiente capítulo de esta historia. Y ese capítulo lo vamos a contar aquí, con detalle, con documentación y sin adornos. Como siempre, la red estaba bien construida, funcionó durante años. Se protegió con papel sellado, con firmas notariales y con amparos diseñados a medida. Pero esta mañana del viernes 3 de julio, 38 puertas cayeron al mismo tiempo en 5 estados distintos de México. Y lo que había adentro ya no puede volver a cerrarse. Harfuch lo dijo con la precisión que lo caracteriza cuando alguien le preguntó si la presidenta de la Corte iba a poder evitar las consecuencias de lo encontrado hoy. Los documentos no tienen pasaporte y la ley no hace escalas en Asia.
El triángulo de impunidad de cuello blanco que llevaba años operando desde las instituciones más respetables del país terminó esta mañana en una sala de juntas clandestina en el sótano de una notaría del centro histórico de Zacatecas, con 8 sillas de cuero negro alrededor de una mesa redonda y 3 carpetas que van a tardar meses en ser completamente descifradas. Pero el proceso ya comenzó y ya no se detiene.